Alumnos CEAR Chile, en esta clase veremos la función cuadrática. De partida tendríamos que pensar qué es lo que es una función. Les recomiendo repasen esta materia. En resumen, una función, recordemos que trabaja con dos grupos. Uno es el dominio y el otro es el recorrido. A esto se les llama conjuntos. Entonces, una función asocia un valor del dominio con un valor del recorrido. F de X se llama. Es decir, aplicamos una función a estos números y su imagen queda en el recorrido. Eso se puede, este es un gráfico sagital, también se puede hacer con esto un gráfico XY, en donde X está en el eje X, pongámosle X sub 0 para distinguir, y F de X es su imagen y correspondería a este valor, F de X sub 0, y sería ese punto de ahí. Entonces, en un gráfico XY, el eje X corresponde al dominio y el eje Y corresponde al recorrido. Esto es como un resumen de lo que se tratan cualquier función. Les recomiendo lo repasen. Ahora, la función cuadrática, vamos a saber que se trata de una función cuadrática por el hecho de que tenemos la variable X elevado a 2. Inmediatamente distinguiremos entonces que se trata de una función cuadrática. A la f de x a veces se le anota y. Ahora, los números que acompañan a las x se les llama los coeficientes. Aquí a la x cuadrada tiene un 1 invisible. Ese es el coeficiente a. A es igual a 1. A la x simple tiene un número que la acompaña, que es el 2, es el coeficiente b. Y el término sin x, el término libre, es el coeficiente c, 3. Siempre que estudiemos estas funciones cuadráticas, convendrá identificar antes que nada los coeficientes. Lo que vamos a intentar hacer es graficar esta función siguiendo los puntos más importantes que tiene una función cuadrática. Por ejemplo, la concavidad. La concavidad de una función cuadrática puede ser positiva o negativa. Si es positiva, será una curva así, con las ramas hacia arriba. Le dicen carita de alegría o de sonrisa. Y si tiene concavidad negativa, va a ser hacia abajo. Son ramas infinitas, estas continúan abriéndose y a este le llaman carita de pena. Por lo tanto, en este ejemplo nosotros podremos decir que como A es positiva, A es mayor que 0, tiene concavidad positiva. Concavidad positiva. Es decir, si nosotros la graficamos, va a ser una cosa así, en un eje XY. La forma de las funciones cuadráticas es siempre esta curva. Ahora vamos a determinar la intersección con el eje X. La intersección con el eje X, con el eje Y, perdón, es cuando X es 0. Recuérdenlo. Entonces, vamos a borrar un poquito esto. Nosotros ponemos 0. F de 0 es igual 0 al cuadrado más 2 por 0 más 3. Eso da 3. El coeficiente C.
Esto es lo mismo que lo pensáramos en el diagrama sagital. 0, su imagen es 3. Y se lo graficamos en un gráfico XY, 0 con 3. Esa es la intersección con el eje Y. Y como además tenía concavidad positiva, ya podemos pensar que la gráfica de esta función va a ser una cosa así. Una idea tentativa, pero también podría estar así para el otro lado. Ya sabemos cómo más o menos será el gráfico de esta función cuadrática. Ahora vamos a determinar la intersección con el eje X. Para determinar la intersección con el eje X ocuparemos unas fórmulas. La fórmula del discriminante es b al cuadrado menos 4 por a por c. Entonces reemplazamos. 2 elevado a 2 es 4, menos 4 por a, que es 1, y por c, que es 3. Queda 4 por 3, 12, 4 menos 12, menos 8. Nos quedó un discriminante negativo. Y para calcular las intersecciones con el eje X, ocuparemos esta fórmula, x menos b más menos raíz del discriminante partido en 2a. Estas dos fórmulas, de más está decir que deben memorizarlas ahora mismo. Vamos a marcarlas. Tomen nota de esto en sus apuntes. Pónganle pausa al video. Pongan pausa al video y memoricen estas expresiones. Bueno, son muy sencillas de memorizar. Ahora procedemos a calcular. Menos b es menos 2 más menos raíz cuadrada de menos 8 partido en 2 por 1. Raíz cuadrada de menos 8 no tiene solución en los reales, tal como estudiamos en nuestra materia de raíces. Por lo tanto, esta función cuadrática no intersecta al eje X. Eso significa no intersecta al eje X. Entonces, la intersección con el eje X ocurre cuando Y es 0. Por lo tanto, cuando Y es 0 y queremos saber su preimagen, porque acuérdense que a f de x también se le llama Y, aquí está f de x y aquí x, eso significa que no tiene una preimagen, es decir, el 0 de acá está solito. Diremos que el 0 no pertenece al recorrido, porque no tiene su pareja de acá. Entonces nosotros podemos ver que el gráfico ya no es así. Voy a borrar aquí. Y podremos suponer que el gráfico ha de ser algo así. Eje X, eje Y pasa por 3 con cavidad positiva, pero que no corta al eje X. Ahí. Y sigue esto para arriba. ¿Por qué? Porque nos dio un discriminante negativo. Ahora vamos a encontrar el vértice. El vértice es, en este caso, un punto mínimo. Porque la concavidad es positiva. Si la concavidad fuera negativa, el vértice sería un punto máximo. Entonces, para hacer eso recurriremos a unas fórmulas. Vértice. El x del vértice será menos b partido en 2a y el y del vértice será menos el discriminante
partido en 4a. Entonces, x del vértice será menos 2, 2 por 1, 2, menos 1. Y este era menos 8 con menos, queda 8. 4 por 1, 4, queda 2. Estas son las coordenadas del vértice que las hemos calculado con estas fórmulas. Es decir, el punto menos 1, 2. Con esta información ya podemos ver mejor el gráfico. Pasa por 3, concavidad positiva, no corta el eje de las X y su vértice está en menos 2, en menos 1,2. Menos 1,2. Ahí. Entonces será así. Es una curva suave, cuesta un poquito dibujarla. Entonces nosotros ya tenemos listo el gráfico de nuestra función cuadrática siguiendo estos pasos. Es importante recordar que se trata de una función, por lo tanto tiene dominio y recorrido. Hay otra función que necesitamos tener en cuenta, que es la función lineal. Es decir, cuando uno grafica la función lineal, se obtiene una línea recta. Entonces, en estas funciones son de este tipo. Observen que la variable x no está elevada a 2, sino que es una x simple. El número que acompaña a la x ya no se llama coeficiente, sino se llama pendiente m, que nos indica la inclinación de la recta. Y el término libre, el que va sin la x, se llama coeficiente de posición o intercepto. El coeficiente de posición nos indica dónde corta la línea al eje Y, en 10. Y si es pendiente negativa, significa que su inclinación es en este sentido, así. Si fuera pendiente positiva, estaría inclinada hacia allá. A esta también se le llama función afín y se reserva el nombre de lineal a cuando pasa por 0. Ahora, veremos un ejemplo de aplicación de estas dos funciones. Tenemos la función de oferta y la función demanda. ¿Qué es lo que es oferta y qué es lo que es demanda? Bueno, la oferta es aquella cantidad de producto que está disponible en el mercado. Cuando ustedes van a comprar, ustedes necesitan que haya oferta de aquello que van a comprar. Y ocurre lo siguiente, que a mayor oferta, ¿cierto? Hay una relación, lo vamos a graficar, ¿no? Aquí. Eje X, eje Y. Esta curva que le hemos llamado O de X es una función cuadrática y que es la misma que estuvimos trabajando. Dijimos que pasaba por 3 y tenía pendiente positiva, o sea, era así. Tenía concavidad positiva. En el tema de aplicación de ofertas, a nosotros no nos interesa la parte negativa, sino trabajar con la parte positiva. Por ejemplo, X ahora va a tener un significado. Por ejemplo, imaginemos que X es cantidad de dulces. Cantidad de dulces. O de X va a ser precio. El precio
de dulces de acuerdo a la cantidad. Y ahora vamos a graficar la demanda d de x, que es una función lineal. Y está corta en 10, tal como la habíamos visto, y tiene pendiente negativa, o sea, hacia allá. Entonces a esa le hemos llamado la curva de demanda. X va a ser el precio de demanda. Precio de demanda. Y este es el precio de oferta. Entonces observamos aquí lo siguiente, que a mayor cantidad de dulces, el precio de oferta es mayor. Esta curva pongámosle que es, pongamos que es esa curva, y esta es la curva de demanda. Se le llama curva aunque sea línea recta en matemática. Entonces estábamos diciendo que a mayor cantidad de dulces, mayor es el precio de oferta, y a mayor cantidad de dulces el precio de demanda disminuye. Entonces tenemos un punto de equilibrio que es muy importante en economía. El punto de equilibrio es donde se intersectan ambas curvas, el punto de intersección entre la curva de oferta y de demanda, ese punto. Se supone que en ese punto económicamente es el punto de equilibrio y es el precio por el cual ustedes van a comprar el producto, porque es el precio en donde se equilibra tanto el que ofrece el producto como el que lo requiere, ni más ni menos. Más allá de este punto, las personas no están dispuestas a pagar ese precio. Por ejemplo, en este punto las personas están dispuestas a pagar ese precio, pero este es el precio mucho más alto el que estarían dispuestos a venderlo, quien lo produce. Y antes de ese punto de equilibrio, observen, las personas estarían, o sea, el productor tendría que venderlo a ese precio. Sin embargo, las personas están dispuestas a pagar más. Por lo tanto, el producto se agotaría rápidamente y no quedaría producto para las demás personas que quieran adquirirlo. Entonces, por eso se ha establecido ese punto como el punto de equilibrio tanto para la demanda como para la oferta. Ahora, para encontrar el valor de ese punto, tenemos que resolver el sistema de ecuaciones. Es decir, resolver este sistema cuadrático. Si nosotros lo resolvemos, por ejemplo, a ver, vamos a resolverlo aquí. Voy a borrar esto. En ese punto se igualan las curvas. ¿Ya? Se igualan las curvas. Entonces, podemos decir que la curva de oferta es igual a la curva de demanda. Entonces, eso lo trabajamos algebraicamente y queda esto. Yo lo tengo previamente calculado. Ustedes háganlo y vean si les da lo mismo que a mí. Yo pude haberme equivocado. Ustedes deben poner pausa al video y ver si llegan a esto. Esto es una ecuación cuadrática. Los coeficientes serían A1, B4 y C menos 7. Aplico las fórmulas que estuvimos estudiando. X igual a menos B más menos raíz del discriminante partido por 2A. Y eso arroja dos resultados.
x1 y x2. El x1 es cuando aplicamos más raíz del discriminante y x2 es cuando aplicamos menos raíz del discriminante. Y queda 0,9 según mis cálculos. Por favor, realícenlo ustedes, pónganle pausa, pongan pausa al video y vean si les da el mismo resultado. Entonces, tenemos 0,9. Voy a borrar aquí. Y para determinar el precio aquí, en el eje Y, voy a poner aquí eje Y, este es el eje X, nosotros podemos ingresarlo en cualquiera de las dos este valor, porque ese punto es común. Voy a ingresarlo en esa función, 0,9 menos 2 por 0,9 más 10. Recuerden que son funciones. 0,9 es un número de aquí, en el dominio, y voy a encontrar su imagen en el recorrido. Y al hacer eso, me dio 8,2, compruébenlo. Es decir, la imagen de 0,9 es 8,2, aquí sería 8,2. 8,2 sería el precio de venta de equilibrio del producto. 8,2 puede ser miles de pesos o 8,2, 8.200 pesos, en fin. Los precios económicos se determinan así, en gráficos de oferta y demanda. Bueno, en estos minutos que me quedan del video, necesito hablar de la función inversa. Nosotros habíamos conversado que todo este tema es relevante, el hecho que sea función y que había que repasar esos conceptos. Yo he tratado de repasarlos también en esta clase. Cuando tenemos... voy a cambiar de lápiz. Vamos a usar este. Cuando tenemos una función, tenemos un conjunto de que se llama de dominio y de recorrido. Entonces, sería interesante, por ejemplo, asociar a un número de aquí con un número acá. Por ejemplo, si usamos la función demanda, menos 2x más 10. Por ejemplo, nos damos número 1. Menos 2 por 1, menos 2. Más 10, 8. Y así puedo obtener todas las imágenes de los números que yo quiera. 0, por ejemplo. Si me doy 0, menos 2 por 0, 0. Más 10, 10. Y así voy encontrando los pares de números que yo quiera. Ahora, cuando nosotros queremos al revés, por ejemplo 5 en el recorrido, y queremos encontrar cuál es el número que está acá, a eso, cuando queremos hacer ese tipo de cosas, se le llama función inversa y se anota f a la menos 1 de x. Veamos un ejemplo de función inversa. Vamos a coger esta misma. Vamos a poner f de x igual a menos 2x más 10. Entonces nosotros aplicamos dos pasos. Primer paso es despejar la x. Ese está sumando, pasa restando. Ese está multiplicando, pasa dividiendo. Para sacar ese menos voy a multiplicar por menos 1. Queda menos f de x más 10 partido en 2 igual menos por menos más. Y lo cambio de lugar, lo pongo aquí. Y esto lo ordeno, el 10 lo pongo adelante, el menos f de x aquí atrás. Y el segundo paso es cambiar el nombre. Cambiar nombre.
A la x le ponemos f de x inverso. A la f de x le ponemos x. Hemos cambiado ahí los nombres. Y me queda la función inversa siguiendo estos dos sencillos pasos. Primero despejar la x y después cambiar de nombre. Entonces, por ejemplo, 5. 10 menos 5, 5. 5 dividido en 2, 2,5. Así descubro el número del cual provenía esta imagen. Lo podemos comprobar aquí. Menos 2 por 2,5 es menos 5. Menos 5 más 10 es 5. Les he anexado un video en donde se encuentra la función inversa de la función cuadrática. Obsérvenlo, estudienlo, hagan su guía de trabajo y si es necesario vuelvan a ver este video varias veces.